un brasero, un calefactor, una estufa, una bombilla y una maceta. Te preguntarás qué hacen todos estos aparatos aquí y para qué los hemos traído al ATEX Lab. Bueno, pues después de semanas trabajando, queríamos determinar para las faldas de mesa camilla cuál es el sistema más eficaz. Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Silvestre y te doy la bienvenida al ATEX Lab. Espera que nos quitemos este humo. Bueno, pues como te he dicho, hemos hecho estas pruebas, pero utilizando también la cámara ATEX térmica, mira, que funciona bien, hola, y también el ATEXmómetro para ver la temperatura en el interior y a ver cuál de estos sistemas es más eficiente. Y también hemos empleado un aparato nuevo. Así que no me enrollo más y vamos a las pruebas. Para realizar las pruebas hemos tomado como referencia la falda de mesa camilla, la de terciopelo, el modelo Premium de Mora de 500 gramos y de 100% poliéster. Pues empezamos con la primera prueba, el brasero eléctrico, con la prueba ATEX térmica. Como sabes, hemos hecho cámara rápida de 30 minutos a ver cómo el calor afecta al tejido exterior. Vemos que en este primer tramo de los 10 minutos llega a la parte superior a unos 22-23 grados y en la parte inferior está sobre 15 grados. Ya en este segundo tramo vemos que ya ha subido la temperatura hasta 24,5. La de abajo un poquito sí, llega hasta los 17, está manteniéndose ahí bastante y la temperatura exterior es sobre aproximadamente unos 12 grados. En este último tramo de los 30 minutos vemos que la temperatura alcanzada es de 28 grados y la inferior ha subido un par de grados, está ya casi 3 grados, 18, casi llega a los 18 grados. Y ya ha concluido los 30 minutos y ahora aquí vemos el mapa térmico cálido, que son las partes más calientes, que como es un brasero va a la parte superior de lo que es la falda de mesa camilla, en estas manchas así que vemos en color rojo, que llega a esos 26, 27, 28. Y aquí vemos el mapa térmico frío de este brasero eléctrico y vemos cómo esas manchas grises es por donde el calor pasa a través del tejido al exterior. Hemos elegido este modelo porque retiene bastante el calor interno que emite en este caso el brasero. Y si echamos un vistazo en el interior vemos que la temperatura, mira, el brasero llega hasta, a ver si a 200 y pico grados, y eso que estamos en el mínimo, que son 810, o sea, en una posición de menor consumo. Bueno, a continuación vamos a ver del brasero el ATEXmómetro. Aquí nos va a indicar tanto en el interior a qué temperatura alcanza en 6 niveles que hemos medido. Vemos que la parte inferior está a 20,3 grados, que es 3 centímetros, y vamos subiendo y en la parte superior llegamos a los 39,6 grados y arriba del todo llega a 40,5 grados centígrados. Ahora vamos a ver el calefactor con la prueba ATEX térmica. Aquí vemos también, lo hemos colocado y enseguida, bueno, al tener el ventilador, la verdad es que disipa el calor inmediatamente. O sea, una de las ventajas es esa, que el calefactor enseguida calienta, y a ser un espacio muy reducido, que es el interior de la mesa camilla, pues vemos que enseguida sube. Ya en este tramo de los 20 minutos está sobre 19 grados. Tienes que tener en cuenta de que lo que estamos midiendo con la cámara térmica es la temperatura que tiene el tejido exterior. Después, como veremos en otras pruebas, veremos la temperatura interior. Vemos que en el tramo de los 30 minutos pues se disipa más el calor, o sea, está en 18 grados exterior y la parte inferior está a 15. A veces hay pequeñas variaciones por la cámara térmica. Aquí podemos ver también el mapa térmico cálido, o sea, como en el brasero, aquí también se comporta de igual manera, ¿no? El calor sube y entonces es donde se concentra el calor. Y aquí hemos hecho el mapa térmico frío, pero no hemos podido detectar. No sé si porque estaba la cámara térmica ese día, porque hemos estado semanas preparando estas pruebas. Y a continuación vamos a ver
el atexmómetro del calefactor, o sea, las temperaturas que hay en el interior de la falda de mesa camilla. Como vemos, son un poquito superiores y mejor distribuidas comparadas con lo que es el brasero. O sea, tenemos la parte inferior que es 33,5 grados y vamos ascendiendo hasta 40, o sea, se distribuye más uniformemente a través del calefactor. Y vamos a la estufa halógena. Vamos a hacer la prueba textérmica. Hemos hecho una prueba que esta es brutal porque esta, aunque su potencia es la mínima que hemos comentado, que es sobre 1100, no, en esta que son 840, vemos que enseguida el primer tramo ya sube, estamos hablando de temperatura exterior del tejido sobre 42 grados, o sea, el nivel es altísimo. Y en cambio vemos que se distribuye. También hay que tener en cuenta de que como el calor lo emite hacia una parte de la falda de mesa camilla, pues es donde más se refleja este aumento de la temperatura. Vemos ya que a los 30 minutos la parte superior es una barbaridad. Aquí esto llega casi a los 50 grados el tejido exterior. O sea, hemos querido hacer pruebas para comparar estos diferentes tipos de calefacción que se pueden utilizar o no. Y si vemos al interior, vemos que está 220 en la parte, o sea, y eso que está en la mínima, o sea, de las dos potencias que tiene, está en la 1, o sea, vemos que sobre todo emite, como es muy direccional, pues emite solo una parte, entonces. Y ahora vamos a ver el atexmómetro a diferentes alturas, cuáles son los datos que nos han dado. O sea, como verás, en la parte inferior son 35, va subiendo, o sea, a la parte media estamos entre 50 y 60 grados, que es una barbaridad, y en la parte superior del todo estamos en los 63,3 grados centígrados. Y a continuación vamos a ver la bombilla infrarroja con la prueba atextérmica. La ponemos y aquí ya podemos ver una pequeña diferencia en los primeros 10 minutos de cómo va evolucionando el calor en este caso, que se utiliza para cocina, para calentar los alimentos, y también se utiliza para lo que son los masajes, para emitir calor. Entonces queríamos hacer la prueba en la falda de mesa camilla y vemos cómo va reaccionando. Vemos que la parte superior ya está sobre 20 grados y la parte inferior a 17,5, no, 18 puntuales, y vemos que la temperatura exterior es de unos 13,3. Esto ya es el último rango de los 30 últimos minutos y vemos que se estabiliza sobre los 20 grados aproximadamente. Si le echamos un vistazo al interior, vemos que la bombilla está llega a 150 grados, 160 grados, pero es muy concentrado, está muy concentrado en esa parte, y vemos aquí cómo se concentra en la parte superior de la falda de mesa camilla, que es la parte de la madera, y aquí veremos pues las diferentes temperaturas que ha alcanzado con esta bombilla de infrarrojos. Ahora nos vamos a ver los datos en el atexmómetro y vemos que son temperaturas mucho más moderadas. Tenemos que la parte inferior es 21 grados, que no está mal, que es la parte de los pies, y después vamos subiendo hasta 24 y en la parte superior alcanza los 29,4 grados centígrados en este caso. Y la siguiente, que es la maceta Winter, que es la de las velas de té dentro de una maceta de barro. Vemos que en estos primeros tramos de los 10 minutos, pues tengo que decir que le cuesta, o sea, no es como los otros sistemas que son mucho más rápidos. El tema de las velas en las macetas tarda en coger temperatura. Aquí vemos como, bueno, apenas hay un grado de diferencia, la cámara térmica indica ese color más rojo porque hay una diferencia de temperatura, la parte superior que la parte inferior, esa parte, un grado, o sea, es muy poco, pero bueno, la cámara lo detecta. Y ya lo vemos en los 30 últimos minutos como apenas llega a 1,5 grados de diferencia. En el exterior estamos a 12 grados. Y ahora lo que vamos a ver es la temperatura a cual se pone la maceta, o sea, se pone unos 54 grados y vemos que el calor, bueno, sube
poco a poco y se adhiere a la parte, o sea, lo que es la tapa de la falda de mesa camilla. Está esos 78, esto es solo una maceta con 4 velas. Y en el atesmómetro, pues estos son los resultados que hemos obtenido. También son bastante moderados, estamos hablando de que en la parte inferior está a 18,3 grados, pero esto es pasando ya, no la media hora, sino dejando 2 horas para que se caldee lo suficiente. Y en la parte superior estamos a los 26,2 grados. Tras ver estas pruebas con la cámara ATEX térmica y con el atexmómetro, vamos a valorar 5 puntos que hemos considerado los más importantes, que es la eficiencia energética, el costo eléctrico, la seguridad, que es muy importante, también el nivel de ruido y el control de temperatura. Pero antes, ya sabes, suscríbete al canal de ATEXLIER y dale a la campanita para que te avisemos para próximos vídeos, como el de ATEX Lab. Así que no me enrollo más y vamos a verlo. La primera prueba es la de la eficiencia energética. Y aquí lo que vamos a medir es el consumo de kilovatios por hora de cada uno de estos elementos. Tenemos el brasero, que son 410. En todos hemos elegido siempre la temperatura mínima. En el calefactor tenemos de 1100 kilovatios hora. La estufa halógena son 840 y la bombilla infrarroja son de 240 vatios. Y la maceta Winter no tiene ningún consumo eléctrico. A continuación vamos a calcular el consumo diario en kilovatios hora. O sea, la premisa es sobre 8 horas de funcionamiento y tenemos que el brasero nos consume unos 3,28 kilovatios al día. El calefactor es de 5,50, la estufa halógena 6,4 kilovatios hora y la bombilla infrarroja es 1,92 kilovatios hora. Aquí la maceta Winter tampoco influye. El siguiente punto que vamos a ver es el gasto eléctrico y lo hemos calculado para cada uno de estos elementos. Y hemos tomado como referencia las 8 horas de funcionamiento al día y un coste de kilovatio hora de 0,25 euros, para que tengas una referencia. Tenemos que el brasero, el gasto diario es de unos 82 céntimos. El calefactor es de 1,38. Aquí influyen varias variables, porque como tiene termostato se apaga y se enciende y hemos cogido una media de todo ese tiempo de funcionamiento. En la estufa halógena tenemos que el gasto diario es de 1,60 euros. La bombilla infrarroja es de 0,48, o sea 48 céntimos, igual que la maceta Winter. Aquí hemos utilizado 4 velas cada 4 horas, que es el tiempo de duración. Es decir, son 8 velas que utilizamos diarias. Y ahora lo vamos a transportar a lo que es el gasto mensual de cada uno de estos elementos. Y tenemos por una parte que el brasero consumirá, nos gastaríamos unos 24,6 euros. El calefactor sería unos 41,25 euros. La estufa halógena es la más cara con 48 euros. Y tanto la bombilla infrarroja como la maceta Winter, el gasto es el mismo, son de 14,4 euros. El siguiente aspecto es el de la seguridad. Es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Que si llevan termostato para que cuando llegue una temperatura, pues el aparato se desconecte. En el caso del brasero tenemos las dos opciones. Hay braseros que sí que tienen el termostato, pero la mayoría no lo llevan. Por eso aquí lo hemos puesto. El calefactor sí que lleva termostato, dependiendo del nivel. En este modelo eran 5, pues se va a apagar o se va a enchufar dependiendo de la temperatura. La estufa halógena no tiene termostato, tiene otro sistema de seguridad que es si se tumba se apaga. La bombilla infrarroja no tiene termostato, o sea, una vez enchufada funcionaría todo el rato. Y bueno, la maceta Winter pues no tiene termostato porque no es eléctrico. Pero lo que quería enseñarte es que podemos añadir elementos de seguridad para que hemos visto pues tengan mucho más. Entonces tenemos el brasero, le podemos poner la jaula. Bueno, date cuenta que hay diferentes diámetros y eso lo que nos hará es evitar, bueno, el problema no es que el tejido toque el brasero porque prácticamente no llega. Entonces la mayoría de los accidentes o incendios es porque se sobrecargan las regletas o un mal funcionamiento hace una chispa, pero no porque el tejido toque directamente. Pero bueno, esta reja de seguridad en el diámetro correspondiente sería mucho mejor.
El calefactor, bueno, le podemos poner una por mayor seguridad. En la estufa halógena, no, es imposible, la jaula no sería compatible. Después, en la bombilla infrarroja sí que venden ya el aparato para que tú coloques la bombilla y tiene esta rejilla, pues primera para que accidentalmente con el pie lo puedas golpear, pues no te puedas quemar, pero sobre todo también para que esté más seguro. Y en la maceta Winter, pues sí, le podríamos poner también la misma jaula y así nos evitaríamos pues dar con el pie y poder quemarnos accidentalmente. El siguiente vamos a analizar es el nivel de ruido. Sí, es un aspecto a tener en cuenta. Tenemos que, por ejemplo, el brasero no emite ningún tipo de ruido, entonces no sería molesto. El calefactor sí que emite ruido cuando se enciende el ventilador, pero bueno, como está dentro de la mesa camilla, pues se atenúa un poquito ese ruido que podamos tener. La estufa halógena y la bombilla infrarroja, como la maceta Winter, pues tampoco emiten en este caso ningún tipo de ruido. El siguiente aspecto que vamos a tomar en cuenta es el control de temperatura. Hemos puesto el brasero OK, pero la mitad, porque podemos hacer selección de temperatura, pues tenemos desde 410 vatios, 560 o poner los dos a 960 vatios. El calefactor, si podemos tener un control de temperatura, porque hay dos, en este caso hay dos velocidades y después 5 niveles, entonces ahí sí que podemos ajustar bastante la temperatura. En la estufa halógena tenemos también el mismo caso, que podemos poner dos tipos de temperatura, a 840 o a 1250, pero como te he dicho, pues en este caso lo descartaríamos. En la bombilla infrarroja no hay ningún control de temperatura, son los 240 vatios que funcionan, y después en la maceta Winter aquí sí que podemos controlar la temperatura dependiendo del número de velas y también del tamaño de la maceta que pongamos. Ahí sí que podemos tener un ajuste. Bueno, ya sabes que si te quedas al final del vídeo tenemos un bonus especial. Y bueno, tras ver todas las pruebas, todas las tablas comparativas, hemos resumido en una tabla todos los aspectos que hemos visto anteriormente. Pero antes de eso, lo que queremos decir es que, bueno, hay sistemas válidos. Por ejemplo, este lo descartaremos, la halógena, porque es brutal el calor que emite y la verdad es que por el costo energético, como has podido ver, pues no sería viable. Pero de los otros, saca tus propias conclusiones. Y bueno, ya sabes que suscríbete al canal de Atelier y dale a la campanita o al humo, en este caso, para apuntarte y que te avisemos para próximos vídeos. Sí, sí, ¿a que sí? Dale un like y si tienes algún comentario nos lo dejas bajo. ¡Au, cacao! Bueno...